los que aquí estamos presentes, el libro de los Salmos, capítulo 41. Libro de los Salmos, capítulo 41, el verso 1 al verso 3, que textualmente dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Vamos a orar que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta mañana, que ella llegue a cada uno de nuestros corazones, que el Señor sea hablando conforme a la necesidad que hay en cada una de nuestras vidas. Oremos. Soberano Señor Jesús, tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre santo. Gracias te damos, oh bendito Salvador, en esta mañana, Señor, por tu presencia, por este momento, por esta oportunidad, y Señor Jesús, que nos concedes de estar delante de ti para alabar y bendecir tu nombre santo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dispongamos nuestro corazón y estemos atentos entonces a la meditación de la palabra. El tema en esta mañana es el cuidado de los pobres y de los necesitados. El cuidado de los pobres y de los necesitados. ¡Qué bendición! Hay una bienaventuranza, tal como lo encabeza el Salmo 41 y el verso 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Dios tiene un interés especial por los débiles y por los desvalidos, y bendice a los que muestran compasión a los necesitados. Seguramente que el salmista se encontraba en una situación realmente difícil, y por ello fue inspirado a escribir lo que escribió, porque en el momento de alguien él pudo haber recibido el beneficio de la benevolencia. Por eso, allí está claramente escrito: bienaventurado el que piensa en el pobre. La idea detrás de la palabra que aquí se traduce a pobre puede incluir pobreza económica. Seguramente que es lo que primeramente nosotros siempre pensamos. Pobreza económica, que no tiene un empleo, que no tiene dinero para poder suplir sus necesidades. Pero déjeme decirle que el término pobre, el término pobreza es amplio. Amén. Y tiene la idea de débil o indefenso. Hay personas en pobreza de debilidad, en pobreza de ser personas indefensas. Pero qué bendición cuando tenemos por las Escrituras que siempre habrá alguien que está
dispuesto a extenderle la mano a esa persona. Los pobres mencionados son tales así como pobres en sustancia, débiles en fuerza corporal, despreciados en reputación y abatidos de espíritu. Estos son casi siempre evitados frecuentemente y aún también despreciados. Observemos que ser pobre no equivale solamente en el aspecto económico, sino que hay otros referentes que también nosotros debemos considerar en esta mañana. Pobres, débiles en fuerza corporal, despreciados en reputación, abatidos en espíritu, y si el Señor nos ha enriquecido a nosotros con grandes bendiciones, nos ha dado mucho más de lo que realmente nosotros merecemos, debemos, hermanos, compartir con aquellos que están necesitados. Y no solamente en el aspecto económico, en el aspecto del consejo, en el aspecto de poder estar con Él en el momento de su dificultad. Por eso, en esta mañana, el tema es importante considerarlo: el cuidado de los pobres y de los desvalidos. Y a renglón seguido, dice la Escritura: bienaventurado los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5 y el verso 7 así nos lo declara. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en ese sermón que realmente todos nosotros sabemos que es el establecimiento mismo del reino, el Señor Jesús declaró en ese sermón maravilloso esa bienaventuranza que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordioso es la persona que al ver al desvalido, que al ver al débil, que al ver al necesitado, le extiende su mano. Misericordioso es aquel que viendo al hermano caído lo levanta de su condición. Misericordioso es aquel que viendo al desnudo lo cubre, que viendo al hambriento le da también de comer. Misericordioso es aquel que viendo al hermano en una dificultad de carácter moral y espiritual, en lugar de enterrarle el puñal, está dispuesto a darle un abrazo de amor fraternal y decirle a ese hermano: ten confianza en Dios, estoy dispuesto también a ayudarte. Es lo que allí el Señor nos está enseñando. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos tienen misericordia y piedad de los que sufren, ya sea por el pecado o también por las necesidades. La Escritura nos enseña que si nuestro hermano ha caído, que si nuestro hermano está en dificultades, vosotros que sois espirituales, restaurarles. Amén. Eso es misericordia. Eso es tener cuidado del hermano débil, del hermano menesteroso, del hermano pobre que por su debilidad fácilmente ha sucumbido ante las tentaciones y ha sido arrastrado por
el adversario. Amén. Los misericordiosos, los que piensan en el pobre, desean sinceramente aliviar tal sufrimiento, llevando a esas personas a la gracia y a la ayuda de nuestro Dios. Hermano, hermana, si de pronto el enemigo te ha engañado, haciendo que tu lengua sea picada por el espíritu de la murmuración contra el hermano, contra tu prójimo, contra tu esposo inclusive o tus hijos, es el momento para que reflexiones y tengas misericordia y en el nombre del Señor Jesucristo reprendas esa actitud tan negativa que te puede robar la bendición de Dios. No es el tiempo de entrar en querellas, no es el tiempo de estar murmurando, es el tiempo de estar más cerca de la presencia del Señor. Miremos lo que dice Proverbios 14, 21. Es importante tener en cuenta ese texto. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia del pobre será bienaventurado. Qué porción de la Escritura tan maravillosa en esta mañana, para ser considerada, para asimilarla allá en lo más profundo de nuestros corazones. Inicialmente el texto lo dice: peca el que menosprecia a su prójimo. Miremos que pecado no solamente es el adulterio, que pecado no solamente es la fornicación, que pecado no solamente es la idolatría, que pecado no solamente es la mentira. Allí el salmista, en la unción del Espíritu Santo, nos está diciendo: peca el que menosprecia a su prójimo, aquel que le hace guiños a su prójimo, aquel que le hace mala cara a su prójimo, aquel que murmura de su prójimo, es considerado, según la Escritura, un pecador. Y dice la segunda parte del texto: mas el que tiene misericordia de los pobres será bienaventurado. Y luego la segunda parte del verso 1 del capítulo 41 del libro de los Salmos nos dice: oiga, en el día malo lo librará Jehová. El tiempo que estamos viviendo nos está enseñando lo que debe ser la misericordia hacia nuestro hermano, como también hacia nuestro prójimo. Porque aunque hay dificultades de carácter económico, sin embargo, la bendición del Señor ha estado con nosotros. Y está demostrado que la iglesia aquí y allá y más allá, ante las necesidades de los hermanos, les hemos extendido la mano, poco o mucho, pero nada les ha faltado. Y no solamente en ese aspecto de lo económico, en ese aspecto de un mercatón, de llevarle una provisión, sino también cuando ese hermano hace la llamada: hermano, me siento débil, me siento desanimado, hermano, tengo carencia espiritual, por favor ayúdeme en oración. Ese hermano en esa condición está en condición de pobreza, por lo tanto es necesario
enriquecerlo con un consejo, con la oración, con la amonestación cariñosa y en el temor de nuestro Dios, porque somos un solo pueblo. Amén. Porque somos la iglesia del Señor Jesucristo, somos una gran familia y estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros. ¿Cuántos hermanos en estos momentos, en esta época, han extendido la mano y han dado de lo poco o mucho que el Señor les ha dado, les ha compartido a otro? Y lo maravilloso es que al otro día, a los 2 días, a los 8 días, lo que usted compartió con el hermano necesitado, el Señor se lo ha devuelto multiplicado. Amén. Porque nuestro Dios es bueno. Porque Él es misericordioso. Porque Él nos enseña que más bienaventurado es dar que recibir. No nos cansemos de hacer el bien a todos, a los domésticos. En la fe nos dice el apóstol Pablo, hacer bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe. Si los creyentes han compartido la compasión de Dios por los necesitados, podemos orar con la seguridad de que Dios nos librará. Nos librará de que cuando estemos en angustia, seguramente que muchos hemos pasado por esos momentos de angustia. Cierto que sí, los hemos pasado. Tal vez la nevera está ya a punto de ser vendida y nos coge de pronto esa angustia, ese susto. Pero hermanos, el que prometió darle aún a las aves que no aran, que no siembran, es el mismo que ha prometido a nosotros la bendición. Amén. Él nos libra de toda angustia. Nos protege también de todo peligro. Nos bendice nuestras vidas. Destruirá el poder de Satanás y de los enemigos nuestros. Nos dará su presencia y sanidad cuando estemos enfermos. Miremos la provisión de nuestro Dios para con aquellos que pensamos en el pobre y que tenemos esa disposición de extenderle la mano a ellos. Amén. El espíritu de avaricia y de egoísmo que pasa por alto las necesidades de los demás priva al creyente de la bendición de Dios. Lamentable, hermanos, cuando el necesitado, así sea nuestro hermano, así sea el vecino, así sea alguien que se acerque a nosotros extendiendo su mano para recibir algo, nosotros de pronto por prejuicio digamos, no, es que está acostumbrado a eso. Vea, en este tiempo hay sectores, y todos nosotros lo sabemos, gente de extracto 5, gente de extracto 6, que por querer vivir allá en esa posición, sin embargo, y usted lo han escuchado, sus neveras están vacías. Y aún esperando que el alcalde, que el gobierno les mande una provisión. Y nosotros no podemos cerrar el puño ante esas personas
y otras tantas más, hermanos, que están en esa condición. Alguien puede llegar a la puerta de tu casa pidiendo una ayuda. Extiéndele la mano. Amén. Extiéndele la mano. No diga, eso es para viciar. Eso, usted no tiene nada que ver con eso. Usted cumple. Amén. Y cuando se siente en el corazón hacerlo, ahí sí que es bueno, porque es el Señor el que ha puesto en el corazón extender la mano a esa persona necesitada. Por ahí ustedes se dan cuenta, hermanos, los serenateros, los mariachis, que antes eran contratados y iban a las fiestas y cobraban 200, 300 mil pesos, 400 mil pesos por una serenata, y esa platica la repartían entre ellos. No les tocaba sino por ahí cualquier 40 o 50 mil pesos. Ahora están por las calles, parados en las esquinas. Es que esa es música impía. Eso no tenemos nosotros que mirarlo. Hay que mirar la necesidad de esa persona. Él ha salido para exponer su talento. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Porque en su casa hay una familia que está esperando, y si usted y yo tenemos la posibilidad de darle un billete de baja denominación o de alta denominación, hágalo. Hágalo. Porque usted y yo podemos tener en la cocina abundancia, mas ellos no la tienen en su casa. Por eso, el espíritu de avaricia y de egoísmo que pasa por alto las necesidades de los demás priva al creyente de la bendición de Dios. Cuando usted extiende la mano para dar, la mano queda abierta. ¿Para qué, hermanos? Para recibir. Para recibir. Por eso vemos lo que el apóstol Pablo le está escribiendo al joven Timoteo, dando un consejo a los padres, que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué sucede? Ha negado la fe y es tenido como si fuera un incrédulo. Miremos las bondades que recibimos de parte del Señor si usted y yo somos misericordiosos y tenemos cuidado de nuestro prójimo, de nuestro hermano, que el Señor nos libra de la angustia, del peligro, del poder de Satanás, que el Señor nos cuida, amén, y nos da salud. El Nuevo Testamento recalca la necesidad de la piedad, amén, de la compasión, de la bondad hacia los que han sufrido reveses y han experimentado circunstancias desafortunadas e inesperadas que los condujo fácilmente a la pobreza y también a la indigencia. Eso es para considerarlo, eso es para meditarlo, hermanos, en esta mañana. Piedad, compasión, bondad hacia los que han sufrido reveses. En lugar de criticarlo, seguramente que hay hermanos que en un momento dado tuvieron muy buenas facilidades, pero de un momento a otro, ¿qué pasó? Sufrió un revés. ¿Le vamos a criticar? ¿Le vamos a señalar? No, Señor, vamos a estar al lado de él
Es que la Escritura es clara cuando dice, Gálatas 6:2, miremos allí el texto, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Moisés era una ley de muerte, todos lo sabemos. Pero la ley de Cristo es la ley del amor. La ley de Cristo es la ley de la misericordia. La ley de Cristo es la ley de la bondad. La ley de Cristo, hermanos, es la ley de la compasión. Y Él es nuestro maestro. Y del maestro nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque somos sus discípulos. Pablo lo dice, llevad los unos las cargas de los otros. Amén. Sobrellevad, ayudarle a llevarla. Y cumplir así la ley de Cristo. Y el Señor allá en Mateo capítulo 25, el verso 31 al verso 36, nos está dando una lección de vida al respecto, porque prácticamente en eso consiste el establecimiento del reino. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Continuemos el texto. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Observemos que el Señor está haciendo diferencia entre lo que son ovejas, que la oveja es doméstica, que la oveja se deja guiar, que la oveja se deja enseñar, que se deja dirigir, administrar. Son muchas más las características de la oveja. Pero también dice que la separación será con los cabritos, porque en la iglesia hay ovejas y hay cabritos. ¿Y quiénes son aquellos cabritos? Aquellos que están saltando de monte en monte. Cabritos, aquellos que están comiendo cuanta hierba, bebiendo cuanta agua. Aquellos que son insubordinados, que no respetan la autoridad, que hacen señalamientos. Miremos la gran diferencia entre ovejas y cabritos, y hay una separación de ellos en el establecimiento del reino. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, las ovejas, y en esta mañana estoy tratando con ovejas, ovejas que tienen misericordia, ovejas que están dispuestas a tener cuidado de los pobres, de los menesterosos, de los necesitados. Y a ellos les dice, venid benditos de mi Padre, heredará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué bendición saber en esta mañana que desde la fundación del mundo el Señor ya nos tenía en su plan. ¿Por qué? Porque tuve hambre. Observe el texto, observe lo que el Señor nos está enseñando,
lo que el Señor le está diciendo a las ovejas. No le está diciendo a los cabritos. Ya Él sabe que los cabritos, ya Él sabe que hablando de agricultura hebrea, se sembraba el trigo y con el trigo nacía también la cizaña. Por eso en esta mañana Él habla con las ovejas, con los que nos dejamos guiar por Él. Y nos dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. ¿A quién se está dirigiendo el Señor? A las ovejas. Amén. Y observemos lo que a continuación sigue diciendo el texto. Entonces los justos, las ovejas, le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y observe lo que en ese momento respondió el rey a las ovejas, a los justos, a esa iglesia dispuesta a hacer su voluntad. Por eso no debemos cansarnos de hacer el bien. Todavía estamos en confinamiento, todavía hay pico y cédula, todavía hay zozobra, todavía hay temores, todavía hay hermanos que están necesitados allá en los hogares, especialmente los ancianos. Y respondiendo el rey les dirá, y nos está diciendo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Demos gloria a Dios. Aleluya. ¡Qué bendición! Lo que el Señor le tiene preparado a su amada iglesia. Por eso estábamos diciendo que el espíritu de avaricia y de egoísmo que pasa por alto las necesidades de los demás priva al creyente de las bendiciones de Dios. Por lo tanto, hermano, hermana, no te prives de esa bendición que el Señor te tiene y me tiene cuando extendemos nuestra mano hacia el necesitado. Pero ojo, que la izquierda no sepa lo que la derecha está haciendo. Amén. Silenciosamente hagámoslo, porque de esa manera recibiremos mayor bendición de parte del Señor. Amén. Qué bendición de texto para ser considerado, para ser llevado allá en nuestros corazones. Y hay algo, hermanos, allá en el Antiguo Testamento, lo hemos leído, quizás hemos enseñado sobre esa porción de la Escritura, lo que allí el Señor a Moisés le está diciendo con respecto al cuidado que debe tener de los pobres. Y miramos lo que allí está escrito.
porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de la tierra. Y miremos el comentario que hay al respecto. La frase de Moisés, para que no haya en medio de ti mendigo. El verso 4. Ahí lo leemos. Para que no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Pero hay algo que debe ser considerado en esta mañana, y es que el verso 4 está condicionado también ¿a qué? A la bendición. Porque si hay esa disponibilidad de obedecer el mandato de Dios, de guardar y cumplir sus mandamientos, el Señor, hermanos, es fiel para con nosotros y la bendición será sobreabundante. El verso 5 del capítulo 15 de Deuteronomio dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. ¡Qué bendición! Si le somos fieles al Señor, el Señor es también fiel para con nosotros. Si le somos infieles, Él seguirá siendo fiel, porque así lo dice la Escritura. Si nosotros somos infieles, Él sigue siendo ¿qué? Fiel. Es promesa. Amén. De ahí que una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios haría posible una sociedad en la que por medio de la bendición divina sería eliminada la pobreza. Pero ¿qué sucede? El hombre por su pecado no quiere obedecer. Miremos, por ejemplo, el alcohólico, el borracho, en lugar de llevar la provisión a su hogar para alimentar a sus hijos, más bien se gasta el dinero de su sueldo en licor, y eso está incrementando ¿qué? La pobreza para su vida. Igual sucede con todo aquel que se desvía de los caminos del Señor y entra en la práctica de cualquiera de los tantos pecados que la Escritura nos narra. Pero si el hombre obedeciere a Dios, hiciere la voluntad del Señor, riqueza vendría para su hogar. Y cuando hablo de riqueza vendría para su hogar, no me estoy refiriendo a la opulencia, sino a que las necesidades del hogar serán, ¿qué, hermanos? Suplidas. Amén. Porque mayor riqueza para el cristiano, para usted y para mí, es que se cumpla lo que dice también el apóstol Pablo: estar contentos con el vestuario, estar contentos con el alimento, estar contentos con el techo. Amén. ¿Quién tiene esto? Hermanos, tiene materialmente una gran riqueza, porque el Señor también le ha dado otra cosa importante para que esa riqueza sea sostenible, y es la salud para el trabajo. Hay muchos en opulencia, como decíamos hace un momento, en estratos 5 y 6,
que están inclusive recibiendo del municipio una provisión. Pero hermanos, aquí hay un pueblo rico. Amén. Tenemos la bendición del Señor. Sobre todo esa fe, esa confianza, esa esperanza de que Él es quien provee. Por eso Moisés en el comentario se sigue diciendo, como era probable que Israel no cumpliera enteramente estos requisitos, Moisés siguió diciendo ahora de manera más realista, para que no faltaran menesterosos en medio de ti. Porque a los menesterosos, y dice el verso 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. ¿Y por qué no faltarán esos menesterosos en medio de la tierra? Por cuanto ellos no han querido obedecer a mis mandamientos, a mis estatutos, a mis promesas, a lo que yo prometí al pueblo con respecto a las bendiciones que vendrían sobre ellos si obedecían. Y esas bendiciones están muy bien enmarcadas en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, cosa que todos nosotros lo sabemos. Por eso, no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de la tierra. Y es bueno definir estos términos: pobre, pobreza, falta de lo necesario, escasez de recursos, tanto en el aspecto material como también en el aspecto espiritual, como lo decíamos al comienzo de la enseñanza. Hay gente rica materialmente, pero espiritualmente están ¿qué? En la miseria, vacíos completamente. Pero en esta mañana aquí hay riqueza. Y tanto en lo material como en lo espiritual, porque en Cristo Jesús estamos completos. Con Él, hermanos, nada nos falta. Y si nos llega a faltar en la mañana, en la tarde ya viene la provisión. Amén. Yo he observado una cosa tremenda ahora que he estado allá en mi cabañita, y es que tuve la oportunidad de pronto de llevar unos platanitos maduros al piste, y hay algo tremendo en estos animalitos. En la mañana están, mejor dicho, revoloteando por toda parte. Y eso, cantan y cantan. Les lleva uno y ahí mismo, llenitos. Pero tipo 9, 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por ahí no se ven. Pero las 4 van llegando. ¿Ah? Como hay quien dice, nos llenaron por la mañana y por la tarde, entonces hay que ir a dormir llenitos. ¿Ah? Ahí está la bendición de Dios para ellos. Amén. Si al mediodía no hay, seguro que por la noche tendremos la bendición del Señor, porque Él no va a permitir que sus hijos vayan a dormir sin haber tomado un alimento. Bendito su nombre santo. Miseria es la desgracia, es la estrechez, es la pobreza extrema, y menesteroso es el mendigo, el indigente, la persona que habitualmente está pidiendo una limosna.
Es muy importante tener presente esos conceptos. Por eso el Señor, ya desde antiguo, tal como lo vimos en esta parte del capítulo 15 del libro de Deuteronomio, siempre ha tenido el cuidado de su pueblo. Y cuando leemos el Salmo 11 y el verso 5, y allí sí que sacamos, hermanos, una reflexión importante para nuestra vida. ¿Por qué? Hermanos, porque el Señor tiene interés por los pobres, por los necesitados, por los oprimidos. ¿Qué dice? Por la opresión de los pobres. Amén. Por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en alto, en salvo a los que por ello suspira. Amén. Por la opresión de los pobres. Un mal gobierno oprime. Un mal gobierno oprime. Todos lo sabemos. Cada día a través de impuestos, a través de decretos, de tantas cosas, no dejan respirar. Cuando la persona se ve que está tratando como de surgir en su negocio, entonces le llegó inmediatamente un impuesto, un cerramiento, una cosa y otra cosa. Pero aquí vemos por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, de los que no tienen. Ahora me levantaré, dice Jehová. Me levantaré, dice Jehová, y pondré en salvo al que por ello suspira. Qué bendición tenerle a Él. Amén. Qué bendición saber que el Señor está con nosotros, siempre para extendernos su mano, siempre para abogar por nuestras vidas. De tal manera que en esta mañana cada uno de nosotros debemos procurar con diligencia estar atentos ante las necesidades que hay en el pueblo. El apóstol Pablo y la iglesia primitiva demostraron profundamente interés por los que tenían necesidad, hasta tal punto que el apóstol expresó en Gálatas 2:10, después de que tuvo una visita con los apóstoles prominentes de la iglesia allá en Jerusalén, e hicieron unos intercambios de carácter misionero, evangelístico, administrativo, y se pusieron de acuerdo cómo iban a trabajar. Ya cuando se despidieron los unos de los otros, dice Pablo que los apóstoles Pedro, Juan, sus compañeros le dijeron: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Amén. Lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén, hermanos. ¿Qué texto? Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esta palabra, diligencia, tiene su raíz griega, espoudazo, y quiere decir empeñarse, hacer cualquier esfuerzo, poner diligencia, darse prisa, poner los nervios en tensión y hacer adelantar la causa asiduamente. El asunto no es
solamente acordarse, sí, el hermano culano de tal, el hermano culano de tal, la hermana, aquel que está en esta, bueno, bye. El asunto no es que si al ver a nuestro hermano necesitado, no le extendemos la mano en el momento y cerramos nuestro puño, hermanos, somos considerados infieles. Pero aquí la palabra espoudazo es empeñarse, poner en acción, hacer la causa de una manera interesada y asiduamente. Por eso nosotros estamos llamados a ese cuidado de nuestro hermano, de nuestra hermana, de ese anciano que en este momento nos está necesitando. Hermanos, hay un programa, y todos sabemos cuál es. ¿Cuál es? El Mercatón. Todavía, hermanos, el estómago no da espera. No da espera. Y no nos cansemos de hacer el bien, mayormente a los de la familia en la fe. Que el Señor Jesús nos bendiga grandemente, la paz de Él sea con cada uno de nosotros. Aleluya. Contigo.